Buenos días. Les explicaremos el tema, escribir para pensar y pensar para escribir. Si piensas mejor, vives mejor. El pensamiento efectivo te ayuda a hacer muchas cosas impactantes como aprender más rápido, solucionar problemas y dar sentido a tus experiencias. ¿Quieres una herramienta para mejorar tu pensamiento? Es el escribir. El equipo está conformado por Cristian Ali Ángeles Villegas, Leslie Rosalía Isla Santiago, José Ángel Mata Sánchez y un servidor, Jesús Maximiliano García Nava. Y a continuación mis compañeros les hablarán más sobre este tema. Hola, mi nombre es Cristian Ali y yo les hablaré sobre la valoración del vocabulario personal. La valoración del vocabulario personal no es más que el valor que le damos o le dan otras personas a nuestra forma de expresarnos y de dirigirnos a los demás. Un ejemplo claro puede ser la entrevista de trabajo. En estas entrevistas siempre se evalúa el lenguaje que utiliza el entrevistado, si es educado o vulgar, entre otras cosas. El vocabulario es el conjunto de términos que componen un idioma o lenguaje. Varían de cada idioma y se transforma con el paso del tiempo, de acuerdo al agregado o abandono de palabras. Este es una invención social para la comunicación entre individuos. Dentro de un idioma se tienen vocablos individuales que están dirigidos a temas específicos. Es importante mencionar que puede suceder que algunos términos son comprensibles a nivel mental, pero no son fácilmente definibles en palabras, ya que su uso es más técnico. El vocablo de cada hablante es el reflejo de su vida y conocimiento, por lo que no alzan a los términos referidos a realidades que no pertenecen por experiencia vital ni intelectual, aunque aparezcan a la lengua general. Cada individuo utiliza su comunicación diaria con números de palabras habituales, lo cual sería su vocabulario personal. Una buena redacción es el resultado por una parte del conocimiento de la lengua y por otra de la práctica. Si queremos aprender y escribir, hay que leer y escribir. Hola, buen día. Mi nombre es José Ángel Mata Sánchez y pasaremos al siguiente tema que corresponde escribir para comunicar ideas, pensamientos y sentimientos. Con la estructura se puede transmitir emociones, deseos, temores, inquietudes y sentimientos, ya sea que un autor elabore un dicho texto para que un lector lo lea de manera correctamente. Si no es así, es porque el texto no está elaborado correctamente. Quieren aprender a enseñarse a los demás para que se beneficien de conocimientos adquiridos por el lector. Debemos, por tanto, considerar la estructura como un medio de expresión, de comunicación que utiliza el hombre para transmitir la información. Por otra parte, si esta comunicación no es completa, clara y precisa, da a un lugar incomprensión, en nuestro caso, de un escrito, a la elección de palabras inadecuadas, al empleo de formas gramaticales erróneas, entre otros casos, ser una persona implícita que no elaboró bien hecho el escrito para dar el propósito a un lector que lo lea correctamente. Por otro punto, al escribir es necesario seguir ciertas reglas, como el tema principal es tomar en consideración al lector, que sea entendible, que lo lea correctamente y también que sea dirigido pues para las personas. Establecer un orden, ya sea por escrito o verbalmente, como también dominar la gramática y reglas gramaticales. Para finalizar, algunos puntos importantes son la planificación, la redacción y la revisión. Por lo tanto, primero está la planificación.
Se seleccionan del tipo de texto que se quiere producir, elaboración de borradores, análisis de características de un tema específico. Segundo punto es la redacción. Se puede plasmar sobre el papel de ideas al comunicar, tomando en cuenta la estructura, la coherencia y el léxico de las personas que redactan. Y por último, la revisión se considera tener una segunda lectura del texto escrito para ver si hay modificaciones o reelaborarlo otra vez. Por esa parte sería todo. Mi nombre es Leslie Rosalía Isla Santiago y voy a presentar el subtema La redacción de trabajos académicos. Para comenzar, el redactar es expresar por medio de palabra escrita cosas sucedidas, acordadas o pensadas, así como deseos, vivencias, sentimientos y pensamientos. Para esto existen 3 fases previas para poder redactar. La primera es el descubrimiento del tema. ¿Qué quiere decir? Es encontrar qué decir. El punto 2 es disposición, que es ordenar el tema que encontramos. Elocución es ubicar las palabras de una manera adecuada en el texto. Para poder hacer esto, necesitamos escribir como se debe tener algo que decir, ser capaces de proporcionar un orden determinado a lo que se escribe, tener ideas o hechos determinados que se deseen comunicar, poner estas ideas en palabras, frases y escribirlas. Las palabras y frases se deben de convertir en oraciones gramaticalmente correctas y estar de acuerdo con el uso aceptado. Las oraciones deben seguir una de otra de un modo natural, reflejando el orden del pensamiento lógico. Al escribirse, se debe pensar en el impacto que probablemente causará lo que está escrito a quienes lo leerán. Pero para esto, antes de escribir, debemos de pensar en responder 4 preguntas fundamentales. ¿Para qué? ¿A quién? ¿Sobre quién voy a escribir? ¿Qué debo incluir y qué debo desechar? Bueno, esto es para poner en claro pensamientos e ideas antes de empezar a escribir. Debemos de ampliar nuestro vocabulario, como mediante la lectura de buenos libros, de autores buenos y periódicos de calidad, y familiarizándonos con la gramática. Para esto, debemos de fijarnos en las normas básicas al escribir mejor. Por ejemplo, la primera es ampliar el vocabulario. Esta se debe ampliar mediante una lectura extensiva. 2. Dominar la gramática. Es aprender los principios básicos de gramática y sintaxis. Por ejemplo, la gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de palabras dentro de una oración. Debemos de ver la elección de las palabras. Los escritores con talento y experiencia son capaces de escribir deprisa y con fluidez, sin buscar las palabras. Pero, por ejemplo, nosotros, pues nuestros pensamientos no se traducen con tanta rapidez como el de ellos y debemos de seleccionar nuestras palabras de manera adecuada tanto para personas, el contexto y la situación en la que estemos. Debemos de utilizar palabras cortas y familiares. Para esto, debemos de utilizar palabras que se nos hagan familiares a nosotros y sean en vez de poco corrientes o comunes. Por último, está la construcción correcta de las oraciones, ya que una palabra sola tiene poco sentido y su significado es variable y depende del contexto. Y para finalizar les diré, el principio de la escritura es tener algo que decir por alguna razón. Y para alguien, por lo tanto, es indispensable conocer el tipo de texto que se va a escribir, considerar el destinatario lector. Pensar también requiere un esfuerzo a veces bastante considerable, y la escritura necesita del pensamiento para su manifestación. Cuando yo voy a escribir, necesito pensar,
Necesito un esfuerzo considerable porque no se trata de cualquier cosa, sino de ordenar el pensamiento y escribir un mensaje claro. Muchas gracias y espero sea de su agrado.